Mito Cristiano presenta Enoc, el libro censurado de la Biblia. Volumen 2. Digamos que en un mundo paralelo, donde el libro de Enoc fuera tomado en cuenta en el canon bíblico, ¿cómo te imaginas que sería hoy la religión cristiana? Esa historia que el que lee la Biblia se vuelve loco, el que lee tal o cual libro se vuelve loco, eso era del medioevo, o sea, eso no lo podemos creer más. Todos estos libros amplían lo que dice la Biblia, porque de repente pues tú en la Biblia tienes cosas como la brujería que uno dice, bueno, ¿de dónde la aprendieron? O sea, ¿de dónde sale esto? Ellos trajeron el conocimiento al ser humano. O sea, se supone que el diluvio es lo que limpia la tierra de estos seres, ¿no? Ese era el objetivo, porque reaparecen. David se monta una bandola, que son los valientes de David. Y más adelante dice que los valientes de David mataban ¿qué? ¿Gigantes? O sea, siguieron habiendo gigantes en la tierra. Hay unos personajes que son muy nombrados, digamos, hoy en día en las iglesias evangélicas y son los demonios. Enoc explica un poco el origen de estos personajes, que no es el que se tiene en la creencia o en la doctrina oficial, por decirlo así. Yo sí creo que todo el mundo debería conocer esos libros y además conocer su fe, no a través de otro. ¿Tú crees que Dios no sabe que uno tiene esos pensamientos, que uno tiene dudas o que uno quiere conocer cosas? O sea, eso es absolutamente absurdo. Pero esta historia tan maravillosa donde todo se vuelca, donde es un humano el que escucha a los ángeles, donde es un humano el que anota sus oraciones y las lleva delante de Dios, yo no lo he leído en otro lado, me parece absolutamente maravilloso. O sea que la historia no termina como en esta película de Noé. ¿Sí la viste? La de Sí, Aronofsky. sí, sí. Que yo me acuerdo que, claro, él mete todos esos elementos en su época, la calificaron que no, que antibíblica, que no sé Sí, qué. Pero realmente tiene muchas bases sí, porque muchísimas. metía a estos personajes, precisamente los vigilantes, y mostraba cómo ellos tenían ese conflicto de no habían encontrado la redención por parte del creador, pero creo que al final ellos se redimen. Si no estoy mal, una de las escenas antes del diluvio es que Dios los perdona y, o sea que no es el mismo final que Sí, relata Enoch. claro, aquí no han tenido final porque están esperando el juicio, ¿no? O Ellos sea, están en prisiones eternas, eternas esperando el juicio. eternas. O sea, son prisiones eternas, pero igual están esperando un juicio. O Están sea, esperando, o sea, no ha no son pasado realmente nada. eternas. Sí, es verdad. Y no ha pasado, pues ya tienen como su condena, digamos, previa, ya los tienen condenados ahí, pero están en prisiones eternas. Lo que pasa es que Hollywood al final siempre quiere darte un final feliz, Claro, ¿no? O sea, no lo vimos. Pero a mí me parece que esa historia es fiel. La gente, los sí. cristianos la criticaron mucho, pero no, los que no saben son los cristianos. De hecho, plantea algo muy interesante y es que esos vigilantes pudieron ayudar a Noé a construir el arca. Sí, y lo otro interesantísimo que hace ese planteamiento del libro de Noé, si uno lo ve por fuera de la religión, es ellos trajeron el conocimiento al ser humano, Claro, porque ellos le traen la política, y eso lo explica muy claramente el libro de Noé, le traen la astrología, pero también la astronomía, entender los tiempos de la siembra, les trae la brujería en el entendido de este conocimiento de las hierbas, sí. de las, digamos, de los secretos de la madre tierra, y eso es bueno o malo, ¿no? Según, Ujú. o sea, según tú lo quieras ver el poder que uno tenga, pero la humanidad necesita ese conocimiento o no. O sea, ¿los ángeles son los malos de la película? ¿Sí o no? Además es interesante porque en la Biblia también, claro, lo que decíamos, o sea, todos estos libros amplían lo que dice la Biblia, porque de repente pues tú en la Biblia tienes como, aparecen magos, aparecen brujos de la nada, Ujú. ¿no? O sea, tienes el relato de la creación, claro, la humanidad se multiplica, el pecado, etcétera, pero de repente aparecen como estas cosas, como la brujería que uno dice, bueno, ¿de dónde la aprendieron? O sea, ¿de dónde sale esto? Ajá, exactamente. Bueno, ahí se resuelve. Entonces fueron los ángeles, cada uno que tenía ese conocimiento. Y en la cábala dice que ellos revelaron un conocimiento. Ah, bueno, es muy chistoso porque en la cábala hay un pedazo
donde se les advierte a los vigilantes y les dice, ustedes no juzguen a los seres humanos porque es como visiones del futuro, una parte, y dice, no juzguen a los seres humanos porque ustedes van a tener un pecado peor que ellos, y dicen como igual esto ya se sabía que iba a pasar, pero estos ángeles no les llevaron el conocimiento real, o sea, les llevaron como digamos, del mar, Sí. una gótica del conocimiento. En la cábala es súper interesante. Lo que pasa es que, lo que te digo, uno de verdad para dedicarse a estudiar esto, o sea, si uno es bien acucioso, claro, puede contar toda esta historia que te estoy contando, que me ha costado muchísima lectura, demasiado. Claro, entender, hilar Sí, cosas. hilar O sea, es cosas. mucha cosa. Ese debería ser el juicio que uno de verdad debería tener para, o sea, tú quieres entender a Dios, pero estamos en un mundo donde gente coge un versículo y te saca una prédica de Y 7 ya. horas. Sí, literalmente. 17 claves para no sé qué, o sea, no, en serio, Para ser esto es, próspero, sí, sí. estos son estudios que son súper profundos y serios. Bueno, este relato yo creo que se relaciona mucho con todas estas historias de las culturas antiguas que tenían las mitologías de estos dioses, ¿no? Que descendían a la tierra y tenían relaciones con las humanas y de ahí nacían como, pues no sé, el tipo Hércules o Perseo, pues la mitología griega, digamos que es la Total. más popular y se basa en eso. Puede ser una de esas de las razones que de pronto asustó un poco también al concilio. Pues ya hablando como tal del contenido, ya hablamos como del contexto y eso, pero hablando como tal del contenido, pudo ser una de esas razones como que ellos no querían que el cristianismo o la Biblia sonara como otra mitología, ¿sí? Más, o se pareciera como a esas mitologías antiguas. Yo lo que pienso es que ellos necesitan separarse del judaísmo. Y esto es muy propio, esta es una historia muy propia del judaísmo. Y resulta que los judíos históricamente han sido muy perseguidos, ¿no? Sí, Entonces, los judíos los persiguen por matar a Jesús, pero los persiguen por existir, pero porque hay yo lo decía en un video que hice, cómo se gesta toda esta mitología hacia los judíos, hacia que son seres, digamos, no mitología, sino toda esta fantasía más bien, sí, de que son seres sin alma, de que son seres embrujados, que eso desemboca en la Segunda Guerra Mundial en matarlos. claro. Hay un libro muy interesante, ya me di cuenta que parezco un ratón de biblioteca, ya he recomendado como 7 libros, No, súper bien. Genial. que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler. Y es una investigación súper interesante de por qué fue el holocausto. O sea, cuáles son los vasos comunicantes entre ese holocausto y un pensamiento que venía de muchísimos siglos atrás, de que los judíos eran seres sin alma, eran seres inferiores. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero hacer un estado. O sea, yo quiero ser jefe de un imperio. Los judíos tienen mala fama y yo necesito diferenciar a los judíos de los cristianos. Los cristianos son los buenos, los judíos son los que mataron a Jesús y nosotros aún vivimos con esa dualidad, ¿no? Claro, Los lo que decías al cristianos. principio, el pueblo de Dios, pero también, Sí, total. Y en la historia los cristianos relegaron a los judíos. Los judíos no claro, podían estudiar y les tocaba el oficio más indigno, que era ser prestamistas. Esta gente se vuelve una potencia mundial, pero es porque la historia y su aflicción los acaba ayudando, como a todas las sociedades que más sufren, sociedades que más se levantan, las sociedades que menos tienen recursos, sociedades que más sí. se preocupan por su porvenir, las que más tienen se vuelve como una maldición. Yo creo que va más por ese lado, de querer separarse de los judíos, de querer decir, nosotros no nos circuncidamos, nosotros somos más misericordiosos, esta religión tiene más bajita la entrada, porque el judaísmo no busca prosélitos. Tú nunca ves un judío tocándote la puerta, Sí, buscando es cierto. conversos. Es muy diferente cómo ellos manejan su religión y su preservación como pueblo y cómo han logrado preservarse. Y hay una pregunta que yo te quería hacer, creo que te la comenté cuando hablamos por primera vez del tema, y es, digamos que en un mundo paralelo, donde el libro de Enoch fuera tomado en cuenta en el canon bíblico, ¿cómo te imaginas que sería hoy la religión cristiana? O sea, ¿en qué cambiaría? ¿Crees que cambiaría en algo? ¿Crees que, no sé, habría menos malinterpretaciones? O sea, ¿qué puede aportar, digamos, este libro en ese sentido? Yo creo que encajaría muy bien. Ah, bueno, eso se me olvidó decirlo. Además, pienso que es por diferenciarse de los judíos porque este libro habla de la llegada del Mesías. Ah, sí,
O sea, sí Sí, habla de la llegada del Mesías, obviamente como lo consiguen los judíos, que es muy diferente como lo consiguen los cristianos, pero sí habla de la llegada de un Mesías. Yo no pienso que hubiera encajado mal, es que solo pienso que es eso, es una diferenciación religiosa, sí, que este libro sí es totalmente arraigado al judaísmo, porque este libro tiene una parte moral muy importante, o sea, tiene unas disertaciones, de hecho, éticas y morales, o sea, del distingamos esto de moral que puede ser muy subjetivo, que son unas creencias, claro. lo que para ti esté bien o para ti está mal, y Mm, cuando es subjetivo según tu religión y según tu credo y según las cosas que tú viviste. Sí, la moral es muy subjetiva y la gente a veces tiene tanta moral que la tiene doble y eso es muy latinoamericano Eso sí. y es muy religioso también, es muy, También. muy de nuestras religiones. Pero la ética es de mí hacia el prójimo, o sea, de mí hacia la esfera pública. ¿Sí? De cómo soy yo como ciudadano, cómo yo tengo vergüenza, no pensando en un cielo y un infierno, sino que yo quiero ser buena persona por respetar tus derechos, por respetar tus libertades, por cumplir todos como sociedad. Yo siento que la gente debería ser más ética que moral. En Enoch habla de ética y de moral. Y es muy interesante, o sea, son unas disertaciones increíbles y también habla como de un calendario que tiene un poco menos de días y habla del Mesías. Entonces es un libro como muy completo, es un libro que tiene Sí, varias partes. No se sabe, hay quienes dicen que no todas las partes son de la misma voz y que no todas se escribieron en el mismo tiempo. Pero yo siento que encajaría perfectamente como un libro ético y moral. O sea, para mí de verdad sí es más una búsqueda de diferenciarse del judaísmo. ahorita hablamos un poquito más de el tema de las profecías mesiánicas que me interesa mucho, pero antes hay unos personajes que son muy nombrados, digamos, hoy en día en las iglesias evangélicas y son los demonios. A mí me causa mucha curiosidad que Enoch explica un poco el origen de estos personajes, que no es el que se tiene en la creencia o en la doctrina oficial, por decirlo así, que es que, bueno, a mí me enseñaron que Satanás cuando se revela, él se arrastra a una tercera parte Sí, de los ángeles de del los cielo. ángeles y ya esos aparecen en la tierra y son los demonios. Esa es la explicación sencilla, pero el libro de Enoch menciona que estos personajes realmente se originan de estos, volvemos a los Nefilim, ¿cierto? Porque dice que son los espíritus de esos gigantes que quedaron en la tierra y de alguna manera quedan como condenados. Y realmente en la Biblia, pues uno ve y aparecen muy poco, pero tienen mucha presencia en los evangelios, porque Jesús se encontraba con endemoniados y bueno. Entonces, hablándonos un poquito de esa historia, de el origen de estos espíritus que la Biblia también los nombra como malignos o espíritus impuros, y cómo lo amplía el libro de Enoch. Nos cuenta que habían unos, estamos enfocados en exterminar a los gigantes de la tierra, así tocara exterminar todo lo de la tierra, porque los gigantes estaban tragando la tierra y a los humanos de la tierra, entonces digamos que quisieron conservar esta estirpe con Noé y el libro de los jubileos, que es un libro judío, hay un pasaje, entonces si quieres te voy a leer más bien esto aquí, dice... En la tercera semana de ese jubileo, los demonios contaminados comenzaron a desviar a los hijos de los hijos de Noé. Ojo, Ya eso este es Noé, post-diluvio. claro, este Noé ya tenía nietos y seguía teniendo problemas con los vigilantes y de hecho con los Nefilim, porque Nefilim hay a través de la Biblia, pero ya te voy a... Ahora, ¿pero por qué reaparecen? O sea, se supone que el diluvio es lo que limpia la tierra de estos seres, ¿no? Ese era el Sí, objetivo. ¿Por qué reaparecen? ¿Hay alguna explicación? para mí eso es genética. O sea, yo digo que es que Noé, es que este Noé en la cábala lo que te digo que dice que parece que tuviera ojos y apariencia de ángel. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué este Enoch se puede ir a volverse un ángel? Porque se convierte en un ángel Sí, porque de la nada. Sí, eso no pasa. Hay un rabino que explica que, digamos, él ya tenía como una parte de naturaleza angélica. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es esa parte de naturaleza angélica? O sea, ¿de dónde venían? ¿Por qué? sí. ¿No? Entonces, ¿será que eran un remanente bueno de estos vigilantes? O sea, esa pregunta que hay como en el aire, pero fíjate que hay una respuesta genética y es que David un día era un pastor de ovejas y se encuentra con ¿un qué? Un paladín, que era un gigante, ¿no? Goliat, ¿no? Goliat, y Goliat era ¿y por qué Goliat nació de ahí? O sea, deben quedar como unos Sí, ¿de dónde remanentes vienen? genéticos. Y David, que viene de muchos
cientos de años después Exacto, de todo esto de... generaciones después, exacto. Y no solo eso, David se monta una bandola, que son los valientes de David. Y más adelante dice que los valientes de David mataban ¿qué? ¿Gigantes? O sea, siguieron habiendo gigantes en la tierra. Entonces sigue como yo, para mí, eso es un tema genético. Todo puede pasar en la genética. O sea, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo hubiera gigantes? Entonces, mira, dice, y oró delante del Señor su Dios y dijo, mira esto, Dios de los espíritus que hay en toda carne, que ha obrado misericordiosamente conmigo y me ha salvado a mí y a mis hijos del agua del diluvio y no me dejó perecer como lo hicieron los hijos de perdición, porque grande fue tu gracia sobre mí y grande tu misericordia sobre mi alma, que tu gracia sea sobre mis hijos y no dejes que los espíritus malignos se enseñoreen de ellos, no sea que ellos destruyan la tierra. Bendíceme a mí y a mis hijos y crezcamos y aumentemos y llenemos la tierra. ¿Y saben lo que hicieron tus vigilantes? Los padres de esos espíritus en mis días y también estos espíritus que están vivos. Me está diciendo que estos espíritus que estaban corrompiendo la tierra son como nieticos de ¿quiénes? De los vigilantes. De los O vigilantes. sea, es clarísimo en ese libro de los jubileos, ¿no? Cállalos y llévalos al lugar del juicio y no dejes que causen corrupción entre los hijos de tu siervo, oh Dios mío, porque son crueles y fueron creados para destruir y que no se enseñoreen de los espíritus de los vivientes, porque solo tú conoces su juicio y no dejes de tener poder sobre los hijos de los justos de ahora en adelante y para siempre. Entonces, está ahí respondiéndote el libro de los jubileos tu pregunta, diciendo, sí, acá hay un remanente de espíritus malignos que salieron de ahí y que se dedicaron otra vez a hacer el mal en la tierra. Atormentar, claro. Porque Sí. cuando aparecen los evangelios, casi siempre están relacionados con enfermedades, ¿no? Una persona estaba endemoniada, estaba enferma de algo. Ujú. Y tenían unas características como particulares que era como está la historia en la que Jesús expulsa unos demonios de un hombre y los caen manda a en unos el cerdos. alato de cerdos O sea, como que ellos necesitaban un cuerpo que para habitar. habitar. Porque ellos todavía no van a ser juzgados. O sea, ¿por qué no los mandó directamente al abismo? Claro, Pues era Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos todavía no ha llegado su juicio, que es el juicio final, que de hecho el libro de Enoch también es apocalíptico frente a eso. O sea, como que frente a que sí va a haber un juicio final de los justos y todo este tema. Pero yo digo que ese libro sí encaja en el canon. claro. Lo que pasa es eso, tiene que haber una diferenciación de los judíos, porque no es que ahí los judíos son los héroes. O sea, no los judíos, pero digamos ese linaje. Claro, hablemos un poco de el tema de las profecías mesiánicas y el resto del contenido del libro, incluido como el tema del juicio final, que es lo más interesante que podemos encontrar ahí. De verdad es muy similar a los libros proféticos. Habla de esto, de ser justo, de esa ética y ese buen comportamiento y ese acercarse a Dios. Habla de cómo lo libra en el día del juicio. O sea, esto sí llega a un juicio final y sí llega a un Mesías, pero es un concepto mucho más judío, o sea, como un unificador. Que trae la paz. Y que no es un Dios. O sea, lo que pasa es que para los judíos solo hay un Dios, Ok. que es el eterno. Entonces, cuando ellos dicen, ay, ¿con quién estaba hablando Elohim? ¿Con quién estaba hablando al inicio de la creación? Con los Elohim. O sea, ahí no dice que Sí. o sea, ahí no dice que Dios se separa de su espíritu. O sea, para los judíos Dios es uno y más allá de eso es una blasfemia. Y el Mesías, pues, tiene como unas características ahí bien importantes y de hecho para los judíos Jesús no, o sea, yo sé que para Occidente nosotros nos ufanamos mucho de eso, pero no ha sido su único Mesías. Ellos han tenido un montón de intentos de Mesías. De hecho, ellos tuvieron un rabino muy importante que se declaró Mesías, después se volvió musulmán, acabó ejecutado por los musulmanes. O sea, ellos tienen unas historias de Mesías bravísimas. Eso no lo sabía. No, Interesante. lo que pasa es que Occidente le convienen sus noticias, nosotros lo occidentalizamos todo. O sea, yo no puedo pensar cómo interpretar tu pensamiento sin conocerte. Ah, no, te conocí 2 horas, hicimos un podcast y ahora yo voy a hacer una biografía tuya. No, pero nosotros hacemos eso con Jesús y con la Biblia y con nuestras interpretaciones. ¿Qué es lo más interesante que, a ti te dejó el libro de Enoch? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me encanta la literatura
me encanta y me fascina. Entonces, para mí, la parte de la historia de los vigilantes, o sea, porque yo sí encuentro como los temas éticos y morales en toda la Biblia y en general en todas las religiones. O sea, si uno ve el Corán o si uno, de hecho, ve otras religiones que no sean las del libro, uno sí encuentra un tema ético. O sea, no matarás o no. O sea, cosas para convivir en sociedad, uno las encuentra en todas las religiones. Pero esta historia tan maravillosa donde todo se vuelca, o sea, donde es un humano el que intercede, donde es un humano el que escucha a los ángeles, donde es un humano el que anota sus oraciones y las lleva delante de Dios, yo no lo he leído en otro lado, me parece absolutamente maravilloso. O sea, habla de la humanidad Sí. y de cómo, habla de dos cosas, de la humanidad y de cómo esa humanidad de nosotros que puede ser tan profundamente mala. O sea, en esta misma humanidad nosotros hemos provocado holocaustos, hemos provocado cruzadas, hemos provocado guerras, bombas atómicas, pero esa misma humanidad en el otro polo, en la otra polaridad, puede ser absolutamente maravillosa, misericordiosa, comprensiva, creativa, valiente, porque no nadie va a Dios con una oración de algo que Dios ya decretó Ajá. que grave. Y lo otro es esa dualidad, si se puede decir así, del creador, de cómo no perdona a los ángeles y no perdona a millones de seres humanos, no sé cuántos había en ese momento en la tierra, Sí, no los con perdona, el diluvio. pero quiere mantener un remanente de esos seres humanos. O sea, yo siento que a veces uno no piensa como en esa naturaleza de Dios porque le da miedo, o sea, le da miedo decir algo de Dios, Claro. pero pensarlo es muy interesante, ¿no? O sea, ¿cómo es Sí, es esa una pregunta naturaleza? que queda sin respuesta, ¿no? Al final, Sí, porque sí, no, por eso inicié este podcast diciendo eso de sí, yo solo tengo preguntas, no sí, son más tengo muchas son más certezas. preguntas las que quedan. Antes de empezar a grabar, tú me compartiste algo muy interesante que me llamó la atención acerca de la visión judía sobre el mal y sobre Satanás. Sé que esto no tiene mucho que ver con el tema del libro de Enoch, pero quisiera que nos hablaras un poquito de eso porque me pareció muy interesante ese punto de vista. Bueno, para los judíos, ese Satanás, que es como el Hasatán, es la mala inclinación. La mala inclinación. Te estaba contando que hay un libro que se llama Una autobiografía de Satán, que es del Rabino Berg. Y lo que dice es que esa mala inclinación es la que te ayuda cada vez que tú la resistes o cada vez que tú la entiendes y eres consciente racionalmente y decides racionalmente resistirla, o sea, más allá de reprenderla, más allá de pararte en la cabeza, puedes y gritar hasta que te quedes sin voz, sino entenderla y decir, oiga, yo tengo una sombra porque me decidí separarme del creador. En la cábala se entiende cómo se da esa separación del creador y cómo uno se vuelve una vasija, pero también quiere como dar y recibir y cómo por eso se separa el creador. Pero lo que dice es esa mala inclinación que tú ya tienes, que va a ser tu compañera, Tu naturaleza, sí. sí, está como ahí adentro, está como en parte de ti, es tu herramienta para acercarte al creador, porque si tú eres consciente, en lugar de resistirla, vas a racionalizarla. Y cuando tú racionalizas esa mala inclinación, cada vez que la entiendes y entendiéndola logras resistirla, te acercas al creador, ¿sí? Te acercas al creador. Entonces no es como algo de tenerle miedo, sino es como es mi aliado para, entendiéndola, vencerla de alguna manera y poder avanzar en mi conocimiento del creador. Porque, o bueno, si tú consideras que todo el mundo debería leer este libro, ¿y por qué? Yo considero que el hecho de uno abordar y responsabilizarse de su creencia siempre es maravilloso. O sea, lo primero que uno tiene que partir en la vida es que si Dios existe, si tú crees que Dios existe, el cerebro Dios te lo dio para algo. O sea, la Así materia es. gris no te la dieron para que tú te sientes a escuchar lo que otro dice y pensar. Mira, cuando en un recinto uno es el que una sola persona tiene la razón, ese es el único que piensa, los demás no están pensando.
Y Dios nos dio a todos cerebro, nos dotó de la posibilidad de adquirir sabiduría, inteligencia. De hecho, hay un proverbio que dice algo así como: di a la sabiduría a mi hermana y a la inteligencia a mi prima. Entonces, parta de ahí. O sea, Dios quiere que usted entienda cosas. Si Dios existe y si usted cree que Dios existe, créame, Dios quiere que usted entienda cosas y que las entienda por usted. Y ese ejercicio de pensar es que yo paso por el tamiz de mi cerebro, que yo empiezo a colar cosas. Y para colar esas cosas, yo no tengo que conocer tu pensamiento, ni el del perro ni el del gato. Lo primero que yo tendría que hacer es ir como a una fuente, intentar pasar eso por el tamiz de mi cerebro y después contrastarlo con cosas, ¿sí? Dios no se va a poner bravo conmigo por eso. Total. O sea, yo puedo Él ir a te Dios dio esa capacidad. y Dios, o sea, es que yo no sé por qué uno le da a Dios una personalidad tan humana. Yo creo que también antes de iniciar grabación yo te decía eso a ti. O sea, yo no sé si Dios tiene barba y está sentado con un bastón, pero la sabiduría de Dios es, y te decía, mi oración es un poco: oye, no sé cómo eres, no sé cuál es esta naturaleza, pero en este momento necesito esto y necesito consultarte esto y necesito decirte esto. Y tú crees que Dios no sabe que uno tiene esos pensamientos, que uno tiene dudas o que uno quiere conocer cosas. O sea, eso es absolutamente absurdo, ¿sí? Entonces, ¿quién es Dios o cómo es Dios? Entonces, yo sí creo que todo el mundo debería conocer esos libros y además conocer su fe, no a través de otro, porque es que cuando yo conozco, o sea, cuando hay una fuente y yo no tomo agua de esa fuente, sino me la tomo, no sé, botellas de agua, vasos de agua que me están vendiendo en la esquina, la señora que no se lavó las manos en todo el día, pero me quiere dar ese vaso de agua. O sea, ¿por qué no voy a la fuente? Y esa sabiduría, si uno cree, uno puede pedírsela a Dios y Dios le puede iluminar a uno cosas. Y eso no significa que uno va a dejar de creer, significa que uno va a madurar en su intelecto y también va a madurar su fe. Entonces, por supuesto que les recomiendo no solo ese, sino todos los libros que se puedan leer. Esa historia que el que lee la Biblia se vuelve loco, el que lee tal o cual libro se vuelve loco, eso era del medioevo. O sea, eso no lo podemos creer más. Nosotros no necesitamos a nadie para acercarnos a Dios. Nosotros necesitamos voluntad de conocer a Dios y no me imagino a Dios enojado por eso. Tampoco tengo pruebas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, yo creo que con esto terminamos. La verdad ha sido un tiempo que se nos pasó volando, pero personalmente aprendí demasiado y creo que esa invitación que tú nos haces al final es algo muy necesario para una cultura como la actual, ¿no? Que nos dejamos llevar tanto por lo que dice Pepito y Pepita en redes sociales y hay tanta voz por ahí. Pues ejercitar el pensamiento crítico y lo que uno mismo piensa y lo que tú decías, usar el cerebro que Dios nos dio es fundamental. Yo creo que en estos tiempos más que en cualquier otra época. Entonces, Yarley, te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Espero que pues no sea la última vez que te tengamos acá. Qué chévere, de verdad. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, nada, no sé si quieres decir algo para despedirte. Claro que sí, me encantó estar acá, fue una charla bien especial, creo que hablamos de un montón de cosas. Y quedó un montón porque esto es un tema... No, esto tiene mucha tela para cortar, pero me encantó estar acá, me encanta este contenido. Claro que sí, vendré cuantas veces sea necesario, porque no hay, o sea, las religiones tienen tanto como hablar, como estrellas hay en el cielo, o sea, es una cosa impresionante. Creo que escogiste el mejor tema para hacer un podcast. Sí. O sea, yo quiero hacer un podcast de historias de la cárcel, o sea, no me van a salir tantas historias, pero me encanta porque Dios es un amor grande y es uno de mis temas favoritos. Es algo, vuelvo y digo, sobre lo que solo tengo preguntas, pero preguntas que vienen como desde un amor profundo y una necesidad profunda de conocer, así que muchísimas gracias por invitarme y les recuerdo a todos @yayisanaliza en todas las redes. Claro que sí, nosotros nos seguiremos escuchando. Esto fue Mito Cristiano y gracias por escuchar hasta el final.